Y bueno, pues como ustedes saben, USICAM prometió sacar las guías el 28 de acuerdo al calendario y pues resulta que no, ¿verdad? No están. Pero se filtran. Esas que tenemos pues son las filtradas. El día de publicación oficial de las guías es el día 1, de acuerdo al aviso. Perdón, al aviso que puso USICAM ahí en la página oficial. Entonces, si es verdad, el día 1 tendremos las guías oficiales. En tanto, bueno, yo creo que no va a haber mucho cambio. Vamos a trabajar con la versión que tenemos, que como les digo, no es oficial, pero creo yo que no va a haber mucha variedad. Yo creo que no cambian mucho. Bueno, entonces, USICAM son estas 4 guías para promoción vertical. Para los participantes a funciones directivas las hizo por niveles. Preescolar, que incluye preescolar inicial, preescolar regular y también indígena. Otra guía para primaria, que incluye primaria regular, primaria indígena. Y otra para secundaria, esa en todas las modalidades de secundaria, que son general, técnica y telesecundaria. Y una sola guía, esa sí es para todos, los de funciones de supervisión, independientemente del nivel preescolar, primaria, secundaria, en cualquier modalidad, todos es la misma guía, que es para básica. Esas son las guías para promoción vertical. Entonces, bueno, independientemente de la función a la que van, si van para subdirector, si van para director, o si van para supervisor, jefe de sector, la guía que tienen que tomar es la que corresponda a su función y a su nivel en el caso de funciones directivas. Este documento, que es la guía, se basa totalmente en el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en educación básica. Ustedes ya saben eso, los perfiles profesionales con sus criterios e indicadores son la base para el estudio y es con eso con lo que han estado estudiando todo este tiempo. Entonces, este marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión nos señala los rasgos, las características, cualidades, aptitudes que deben tener las personas que aspiran a la función directiva. Entonces, a partir de esos rasgos que están descritos en el documento Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión, es que se han elaborado los instrumentos de apreciación tanto para admisión como para promoción, porque acuérdense que estos perfiles traen las 4 funciones, que son docentes, técnicos docentes, asesores técnicos, también directivos y personal de supervisión. Entonces, en cada una de las funciones que nos ponen, en el caso de docentes y técnicos docentes, nos describen los 4 dominios y también para directivos, para ATPs y para supervisores. Esto lo han revisado ya todo este tiempo que han estado estudiando y ya tienen muy claro que el dominio 1 se refiere a todo lo que es el marco normativo con los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Y entonces, para todas las funciones se trata de que, de acuerdo a la función a la que aspiran, ustedes sepan cómo debe actuar, por ejemplo, un director para que su función se apegue a esos principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. En los otros dominios son ya de concreción de esas aspiraciones y en el dominio 2 se refiere a cómo lograr todos el brindar un servicio educativo que incluya esas características de inclusión, equidad, interculturalidad y excelencia. Por eso es importantísimo entenderlas con claridad. ¿Qué quiere decir la normatividad mexicana, la filosofía del artículo 3 cuando habla de inclusión? Cuando se habla de interculturalidad, cuando se habla de excelencia, porque la idea es que el maestro conozca a sus alumnos y el directivo, el ATP, el supervisor, conozca el funcionamiento de la escuela para que todos de manera colectiva podamos ir logrando una cultura escolar que sea inclusiva, que sea equitativa, que sea intercultural y de excelencia. El dominio 3 se refiere al trabajo cotidiano que se hace en las escuelas para crear ambientes que propicien la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Y eso implica que
al conocer estos principios, nosotros podamos identificar las barreras para el aprendizaje y la participación y juntos podamos ir viendo cómo lograr una escuela cuyo funcionamiento sea un espacio en donde el ambiente favorezca esa participación de los alumnos para que ellos tengan oportunidades de expresarse, oportunidades de trabajar en colaboración, oportunidades para aprender de lo que se evalúa, con una evaluación de tipo formativo. Todo eso es el dominio 3. Y el dominio 4 que se refiere al trabajo de colaboración con las familias y con otras instancias para lograr eso. Entonces, si ven, está muy enmarcado cómo la base filosófica, ética y legal nos permiten los dos dominios, los del medio, el 2 y el 3, identificar esos principios y cómo concretarlos a través de la creación de esos espacios para la formación integral. Y el último nos permite articular nuestro trabajo en corresponsabilidad con las familias y con la comunidad. Cada quien en su función. Y para eso, pues todos tenemos que conocer la misma información, porque la idea es identificar en esos perfiles los rasgos característicos que se espera fomentar en el trabajo cotidiano de todos nosotros. Quieren que seamos maestros inclusivos, que seamos directivos que logren esa cultura de participación de la comunidad, que seamos supervisores que acompañen a la escuela para que la escuela procure una organización y un funcionamiento adecuado al contexto en el que está inscrita y en donde se ponga al centro las necesidades de la población infantil a la que se le brinda servicio. Se está ponderando con esto también la importancia que tiene la educación pública como la posibilidad que tiene nuestra sociedad mexicana para transformarse, para promover la justicia, la democracia y la equidad. Nuestros niños en nuestras escuelas tienen que vivir esa democracia, tienen que vivir esos ambientes equitativos. Por eso tienen que participar en todas las decisiones. La prioridad de la nueva escuela mexicana es el máximo logro de aprendizaje de nuestros estudiantes para su vida presente y futura. Y eso, para lograrlo, necesita vivirse cotidianamente en un ambiente de inclusión, en un ambiente intercultural, en un ambiente de excelencia, que es el que se pretende. Por eso, para que se logre, los maestros tienen que conocer los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, promoverlos, difundirlos y que los niños sepan cómo exigir que se cumplan en todos los ámbitos de su vida, pero también que sepan que eso implica un deber, que es respetar el derecho de los demás. Y eso pues tiene que ver con desarrollar incluso habilidades socioemocionales para la tolerancia, para la resiliencia, para la aceptación de las diferencias, todo eso que es con lo que tenemos que vivir cotidianamente. Tenemos cada vez sociedades más plurales, pues que hemos ido evolucionando a partir de conocernos un poco más unos a otros, y entonces pues hay cuestiones que todavía a partir de los usos y costumbres en las sociedades, todavía se estigmatizan, todavía hay discriminación y estereotipos. Entonces, la escuela, por ejemplo, que indica que los niños tienen que traer pantalón y las niñas tienen que traer falda, está partiendo de un estereotipo de que así es como deben vestirse los hombres y las mujeres. Y entonces la escuela misma promueve esa división entre los géneros en lugar de la igualdad y la equidad. Entonces, todo eso lo tenemos que trabajar de manera diferente, porque como lo hemos hecho siempre así, pues no pensamos hacerlo de manera diferente. Pues así ha sido, entonces parece como algo normal para nosotros esa parte. Y a veces hacemos acciones que veladamente son discriminatorias para con nuestros estudiantes, y eso es lo que tenemos que evitar a partir de ser cada vez más conscientes de cuáles son nuestras obligaciones como colectivo para atender a las necesidades de esos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que tenemos en nuestras escuelas. Y como ustedes saben, para poder evaluar en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión, están considerando varios elementos multifactoriales. Ya ahorita ustedes saben cuánto tienen
en estudios de posgrado, ya saben cuánto tienen en antigüedad porque ya saben qué pudieron validar a la hora de entregar documentos. También ya saben cuánto tienen, si algunos lograron algún puntaje en experiencia en zonas de marginación. Y cada quien ya va sabiendo. Yo les digo que es como una carrera en donde salimos todos de la misma línea de salida y vamos hacia la meta. Y entonces, pues a la punta van los que tienen doctorado porque llevan 15 puntos, ¿sí? Y los que tienen tal antigüedad llevan ventaja sobre el del doctorado porque tiene más años y ya le adelantó tantito. Pero luego viene el que tiene experiencia de tiempo de trabajo en zonas de marginación. Ahí le pudo haber adelantado a los otros, aunque no tenga doctorado, no tenga tanta antigüedad. El reconocimiento del buen desempeño, pues es a todos van a tener los 10 puntos, solamente era subir la carta y ya. Los que ya la subieron, los que están, bueno, por subirla, que ya se apuren los que faltan porque se les va a cerrar la plataforma. Y hicieron también ya su curso, que fue un curso muy sencillo y que además les dieron 2 semanas para hacerlo y ese no cuenta puntos, pero era un requisito. Pues ya con eso ya más o menos saben qué puntaje tienen. Ahora van por los 30 puntos del examen. Es ahí donde se pueden definir muchas cosas, porque es ahí donde puede haber la posibilidad o no de aventajar a los otros, ¿no? Y entonces, bueno, muy importante es poder considerar esa parte. Este último factor, que es el quinto, que son los 30 puntos, es apreciación de conocimientos y aptitudes. Y es un instrumento de opción múltiple que es para el cual se están preparando. Y lo que pretende, de acuerdo a lo que señalan las guías, es valorar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes a ser promovidos a funciones directivas o de supervisión en apego a esos perfiles. Así lo dicen los documentos. Entonces, la base es el perfil. Y la prueba, que es una prueba objetiva que se va a aplicar a distancia a través de un software, de una plataforma, bueno, tiene alcance nacional y está conformada por 90 reactivos. Solamente van a ser 90 reactivos. Y los reactivos solamente van a tener 3 opciones de respuesta. Solo A, B o C. Entonces, ya con eso ustedes más o menos van dándose una idea de cómo va a ser el examen, porque las guías nos están indicando que de acuerdo a la función, la estructura que va a tener el instrumento va a tener áreas y subáreas. Por ejemplo, en el caso de preescolar, están 3 áreas. Más o menos van a identificar que son las mismas, porque miren, el área principios filosóficos, éticos y legales nos habla pues de todas las leyes. Y la parte de gestión, que es otra de las áreas, nos habla de lo que tiene que ver con organizar la escuela, el programa escolar de mejora continua, las normas de funcionamiento del Consejo de Participación Social, de los consejos técnicos, para la corresponsabilidad con la comunidad y todo eso. Y en el caso de la segunda área, pues nos habla de la fundamentación pedagógica que tiene que ver con el conocimiento de ustedes sobre plan y programas de estudio vigente y cómo cómo apoyar, acompañar a los docentes para que se logre pues eso que está previsto en los documentos oficiales, ¿no? Entonces, si ven ustedes en preescolar, para la función directiva, nos está poniendo 3 áreas. En el caso de primaria, para la función directiva nos está poniendo también 3 áreas. Son las mismas, nada más las organizaron un poquito diferente. También nos habla del marco normativo, que son todos los documentos base ordenamientos, leyes y demás que tenemos como norma. La gestión educativa, que tiene que ver con el liderazgo para lograr una gestión escolar a partir de organizar el consejo técnico, el consejo de participación social, el programa escolar de mejora continua, todo eso. Y también nos pone aquí los principios básicos de la educación pública. Y eso tiene que ver con lo que acabamos de ver en el cuadro de los perfiles, con equidad, interculturalidad, inclusión y demás. Yo creo que aquí sí van a modificar algunas cosas, tal vez en este de primaria no pusieron el de plan y programas de estudio. Es algo que todavía tendrán que ajustar porque obviamente tiene que estar. Acá pusieron 4 por eso. Entonces, como que
lo hicieron equipos diferentes, eso me suena que lo hicieron equipos diferentes. Este es el de secundaria. Y entonces aquí se centraron en la parte de marco normativo y lo pusieron como práctica y desarrollo profesional. Ahí también viene lo del perfil y lo de la comunicación. La comunicación que son estrategias sobre cómo establecer líneas de comunicación asertiva cuando lideramos una institución como directivos, ¿no? La gestión educativa tiene que ver con la organización escolar. Aquí le dieron un peso importante a derechos humanos, que también es algo que viene en el marco normativo, y los principios básicos de la educación pública, que son excelencia, interculturalidad, inclusión, equidad, etcétera, ¿no? Y en el caso de supervisión, también le pusieron 3 áreas. Principios filosóficos es la primera. Aquí las subáreas la pusieron como las leyes. Plan y programas de estudio, y aquí metieron lo del manual de seguridad escolar y las funciones del supervisor. Aquí es importante que se revise cuál es el rol del supervisor desde la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas, lo que tiene que conocer sobre cómo apoyar a los directivos en su gestión, y también lo del programa escolar de mejora continua, las orientaciones administrativas que tiene que dar, todo eso está incluido aquí. Entonces, son diferentes, pero son iguales. ¿Por qué les digo que son iguales? Lo único que cambia en el caso de la supervisión es la función. En los otros casos no cambia. Es la gestión directiva, cómo hacer ese trabajo de organización de la escuela, cómo atender la normatividad y la fundamentación filosófica, y cómo organizarse a partir del conocimiento del plan y programas de estudio vigente. Tal vez ahí pueda haber algunos cambios para el lunes. Y lo que me parece es que lo hicieron equipos diferentes. Eso es lo que a mí me da como primera vista, ¿no? Entonces, quiere decir que las preguntas tal vez sean diferentes, ¿no? Entonces, cada área y subárea en las guías tiene su definición. Este es un ejemplo. El área 1 de este cuadro, que es el de supervisión, principios filosóficos, éticos y legales, habla de conocer y valorar la importancia de las leyes y de todas las normas que rigen el servicio educativo, para desde su función favorecer su aplicación. Y después vienen enunciadas el artículo 3º, la Ley General, la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este es un ejemplo de supervisión. Yo digo que para poder hacer un ejercicio de estudio, hagan un análisis en un cuadro como este, donde pongan área, subárea, y saquen los criterios del marco para la excelencia de los perfiles, y tomando el criterio, busquen qué bibliografía de la que viene recomendada en la guía es la que se apega a eso. Por ejemplo, en este caso, en el marco normativo que tiene que ver con el conocimiento de todas las leyes y demás, está recomendada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el texto publicado en la última reforma que se hizo, el último ajuste, fue el 28 de mayo del 2021, porque a veces le hacen cambios cuando necesitan que algo que están planeando quepa, ¿no? Entonces, en mayo del 21 hicieron algunos cambios, sobre todo por el asunto de la pandemia. Pero el texto último, con la gran modificación que se hizo, fue en septiembre del 2019. Luego está la Ley General de Educación, que fue junto con la modificación del artículo 3º, derivado de esa modificación de mayo del 2019, vinieron las 3 leyes derivadas del artículo 3º, que fue la Ley General de Educación, la Ley para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la Ley para la Mejora Continua, la Ley del Sistema para la Mejora Continua. Entonces, esas leyes son importantes conocerlas, pero aquí nos están poniendo énfasis en la Ley General de de Educación, y en otras 2 leyes que necesitamos conocer para ampliar nuestra visión acerca de la inclusión, que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Entonces, lo que yo recomiendo es eso, hacer un análisis, por ejemplo, del área 2, que es la de gestión, pues todos los documentos que norman la gestión de la escuela. Y el acuerdo 96, en este caso es un ejemplo de primaria, el acuerdo 717, el acuerdo 20516, que es el de consejos de participación social, y el de consejos, este lo repetí aquí. Bueno, ahorita lo corrijo este. Este está mal, aquí debe ser consejos técnicos, pero lo puse mal. Ahorita lo corrijo. Bueno, entonces, esos acuerdos son los que hay que leer y revisar, e identificar cuáles son los vigentes, porque hay modificaciones. Por ejemplo, en el de participación social, tenemos algunas modificaciones, aunque el último texto, el último documento normativo fue del 2016, tenemos algunas modificaciones posteriores que no modifican el texto completo, sino solamente les meten algunas adecuaciones. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Totalmente, bueno, la idea es que cada quien revise en la guía las áreas, subáreas, y de ahí articule con los criterios y los indicadores para ver cuál es la bibliografía que corresponde. Y entonces tener muy claro que si aquí me están diciendo que como directivo en educación primaria tengo que atender el marco normativo, la gestión educativa y los principios básicos de la educación pública, pues yo sepa cómo, qué documentos me dan ese referente para que yo pueda analizar y estudiar. Bueno, luego que hagan un ejercicio así con un cuadro que les permita organizarse, yo les sugiero que se pongan a hacer algunos reactivos, ustedes. No que solo contesten simuladores, sino que ustedes diseñen reactivos. Toman el texto del artículo 3º constitucional y hacen un reactivo. Hay 4 tipos de formatos en los reactivos: de cuestionamiento directo, de completamiento o completación, y de ordenamiento o jerarquización, y de relación de elementos. Vienen incluso algunos ejemplos. El reactivo de cuestionamiento directo solo me pone la pregunta y me pone 3 opciones de respuesta y yo tengo que decir cuál es la correcta. Este es un ejemplo. De conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos, ¿qué le corresponde al Estado? De aquí, ¿qué le corresponde al Estado? De estas 3. Y entonces uno tiene que escoger cuál es. Obvio, si no conozco la ley, pues no, tal vez no sepa. Tal vez lo haga por inferencia, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurriría que al Estado le toque diseñar estrategias e instrumentos. Tal vez no sea esa la parte que le toque. Ni promover investigación básica y aplicada. A lo mejor eso le toca a instituciones de promoción de los derechos, a universidades. Entonces, lo que le toca al Estado, ya puedo yo pensar que es la 6, porque son acciones que marca el artículo 3 de ese documento referido. Entonces, con un reactivo de cuestionamiento directo es el que te pone la pregunta y las 3 respuestas, y de ahí tú escoges la correcta. Ahora, un reactivo de completamiento es aquel que tiene algún enunciado, texto, en el que se omite algún elemento. Y las opciones de respuesta incluyen la información que va a ir ahí, que puede ser como los que conocemos de Caneva, que viene el espacio y que me falta ahí la información que corresponde. Entonces, por ejemplo, dice: en una escuela primaria, la directora y el maestro de grupo de 3er grado aplican una serie de acciones como el informe de evaluación psicopedagógica, en colaboración con el maestro especialista de educación especial, e identifican un alumno de este grado con aptitudes sobresalientes, talento matemático y talento científico. Entonces, conforme con los tipos de acreditación y promoción anticipada, pues ahí yo ya sé que tengo que conocer esos lineamientos. Los lineamientos del área de control escolar que se refieren a acreditación, promoción y certificación. Entonces, ¿qué le corresponde a ese niño? ¿Reinscripción a qué grado? Entonces me regreso a ver la pregunta y dice: el maestro de grupo de 3er grado van a aplicar una serie de acciones para evaluar al alumno con aptitudes sobresalientes intelectuales, talento, bueno, ¿cuál le toca cursar? ¿Sí?
Y bueno, eso es lo que tengo que contestar. Es de completamiento porque le falta la palabra o las palabras que van a completar el enunciado. En el caso de ordenamiento, cuando me dan una lista como aquí que me dan 6 y me dicen que las ordene, me pueden poner, por ejemplo, cuáles son los pasos a seguir en un protocolo y me los ponen en desorden y yo tengo que decir cuál es el orden correcto. Si primero levanto el acta o primero le aviso a la autoridad o primero pongo en resguardo al alumno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero y qué después. Aquí es lo mismo en este ejemplo, me van a poner varias opciones y yo tengo que escoger cuál es la correcta de las 3, cuál es el orden correcto. Ese reactivo es de ordenamiento. En este caso el orden correcto es la A, que es primero formular el proyecto, después garantizar mecanismos de participación. Bueno, depende de qué me esté preguntando, ¿no? Y el de relación de elementos es el que conocemos como relación de columnas, cuando tenemos que relacionar los conceptos y su definición o los nombres con sus siglas, o por ejemplo en este caso el principio con una situación. Aquí me pone los principios y de este lado la situación en que se podría aplicar ese principio. Y luego el 1 con cuál va, el 2 con cuál va, el 3 con cuál va, y me ponen 3 opciones en donde vienen diferentes formas de relación que yo puedo articular, ¿no? Y digo, el 1 va con cuál, el 2 va con cuál. En este caso la correcta es la B, que es el 1 con el B, el 2 con el C y el 3 con el A. ¿Sí? Y bueno, esos son los tipos de reactivos. Entonces tenemos reactivos de cuestionamiento directo, de completamiento, de ordenamiento y de relación de elementos. Y esos son los que van a venir en el examen. Y todos con 3 opciones de respuesta. Así como ahí, con 3, con 3, con 3, con 3 opciones de respuesta. Ahora, la taxonomía que se aplica es la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía la utiliza Ceneval desde hace tiempo. Entonces, el nivel taxonómico que se aplica en estos reactivos es hasta el nivel 3, nada más. No nos van a poner reactivos más complejos, solamente de conocimiento, de comprensión y de aplicación. Un reactivo de conocimiento es aquel que solamente me pide que yo recuerde el concepto, el nombre, las siglas, que enliste etapas, algunos atributos. No me pide ninguna otra cosa de esfuerzo cognitivo de mi parte cuando voy a contestar ese reactivo. Solamente me pide enunciar las reglas, evocar, memorizar una definición. Hasta ahí. El nivel 2 es más arriba que el nivel de conocimiento. Ese implica que yo comprenda y que pueda ejemplificar, parafrasear, metaforizar, explicar, incluso establecer relaciones jerárquicas, categorías. Ese es el nivel de comprensión. Y el nivel de aplicación, una vez que yo conozco y comprendo, entonces ya puedo aplicarlo en un caso, por ejemplo, algún método, alguna regla. Lo que voy a aplicar es lo que conozco y lo que comprendo para responder la pregunta que me estén ahí poniendo. Casi siempre son los de los casos los que son reactivos de aplicación. Entonces, ustedes, la idea es que se pongan a trabajar un poco para que diseñen algunos reactivos, que podríamos hacerlo ahorita. Para diseñar algunos reactivos, yo les puse un formato. Ustedes le dan a dar clic aquí y los va a llevar. Déjenme ver si ya lo abrió. No me quiere abrir el Drive. Déjenme ver si ya me lo abre ahorita.
Bueno, le dan clic en él y les abre un Drive. Y ahí puse un formato. El formato es así, le llamamos acta de nacimiento de un reactivo. Los reactivos tienen una instrucción, que es la indicación de lo que debe hacer el examinado, una base del reactivo, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes elementos, cuáles corresponden a algunos de los principios de la nueva escuela mexicana? Y vienen varios, de ahí hay que escoger, ¿sí? Bueno, aquí le voy a cambiar, deben ser 3 opciones. Técnicamente, siempre se habían hecho 4, pero ahorita UCICAM decidió que solamente va a usar 3. Entonces, las opciones son las 3 opciones de respuesta posibles y 2 van a ser distractores. La opción correcta es, ¿cuál es la correcta de las 3 que yo puse? Que puse ABC o 1, 2, 3, no importa. El tipo de formato, si es simple o si es acuérdense, bueno, ahorita me regreso a los tipos de formato para que vean. Hay dos tipos y dos formatos. Los tipos son simple y multireactivo, pero nosotros nada más vamos a ocupar simple. Y de los formatos, son 4 formatos: cuestionamiento directo, completamiento, ordenamiento y relación de elementos. ¿Sí? Entonces aquí se le pone, todos van a ser reactivos simples y este ejemplo es de selección de elementos. ¿Sí? Y luego viene esto de conocimiento, del nivel taxonómico. Este ejercicio solo es de conocimiento porque solamente viene el reactivo, la pregunta, y las opciones de respuesta no es de que yo comprenda ni aplique, solo que me sepa los principios. Y con eso sería suficiente. Y entonces es de nivel conocimiento. La justificación es argumentar o redactar brevemente la justificación de la respuesta, decir por qué esa respuesta es correcta y por qué las otras no lo son. Y finalmente se debe de poner la fuente de qué documento se extrajo la información. También es importante poner, en este caso podría ser dominio, criterio, indicador, que corresponde o bien área o subárea de acuerdo a la guía. Y luego van llevando el conteo de sus reactivos y el nombre de quien lo elaboró. Esto me ha resultado durante años que lo he trabajado, porque si ahorita, por ejemplo, hacemos equipos y ustedes se van a hacer un reactivo, van a ver que el ejercicio que les demanda cognitivamente el ponerse a pensar, ¿lo hago como de elección de elementos o lo hago de respuesta directa o lo hago de relación o de jerarquización? Sí, y entonces empiezo a pensar qué voy a poner y me voy al documento. Si voy a hacer, por ejemplo, del artículo 3º de la ley general, o puedo hacer de cualquiera de los documentos normativos o documentos oficiales que estamos consultando. Y entonces en las guías vienen todos los links para que ustedes bajen los documentos oficiales. Aquí está el de la ley general, el de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el acuerdo 96. Todo eso viene, los links los tienen las guías. Les voy a mostrar una guía. Por ejemplo, esta es de primaria. Son solo 18 paginitas. Después de una presentación empieza a explicarme lo de el puntaje, que eso ya lo sabemos, y después viene la tabla esa de la estructura del instrumento con la explicación de las áreas y subáreas, y después ya viene la bibliografía. Entonces, si ustedes hacen un cuadro como les sugerí, pueden poner área, subárea, y de aquí de la bibliografía escoger cuáles son los documentos que me ayudan a entender
qué es lo que se pide de mí en esa área o subárea. Todos los documentos traen un link para poder ser consultados. Y al darle clic al link, les abre la página correspondiente. No son muchos. El año pasado eran casi 200. Ahora son básicos. Creo que ya todos los vieron en los cursos. No, creo que no se ha omitido ninguno. Y después de eso ya viene los formatos de reactivo del instrumento, que son los que les acabo de mostrar, de cuestionamiento directo, de completamiento, de ordenamiento, de relación de elementos. Eso es todo lo que trae la guía. Y así vienen todas las guías. Entonces, mi sugerencia ahorita es ponernos a hacer algún reactivo, si les parece bien, para aprovechar el tiempo y que eso nos permita ver si logramos armar un reactivo al menos de uno de los 3 niveles taxonómicos y de alguno de los documentos. No sé si ya Ricardo les compartió las guías, creo que ya se las compartieron. Entonces, pues ya las tienen. Les digo, no son oficiales todavía, porque USICAM dijo, no, yo no he emitido, están revisándolas y puede ser que de aquí al viernes aumente algún documento en la bibliografía. O sea, si a mí me dijeran, ayúdame a revisarlas, pues ya, yo ya les hubiera dicho, oigan, no está bien explicadas sus áreas y subáreas, porque no están bien. Aquí hay una confusión. Cuando aquí me ponen marco normativo en práctica y desarrollo profesional, y luego en esta otra, el marco normativo me lo están poniendo como área, y acá me lo están poniendo como subárea, pues ahí hay como una confusión. Y en la guía de supervisión nos están poniendo todavía más amplio porque son cuatro áreas, pero en las subáreas no me están poniendo subáreas, me están poniendo documentos. O sea, esta ya es bibliografía, la ley general, esa no es una subárea. Entonces, como que creo que les volvió a fallar. Algo pasa ahí, pero bueno, no. ¿Qué podemos hacer más que adaptarnos a lo que nos están presentando y pues prepararlos lo mejor que se pueda? Entonces, por eso, aquí les puse yo el formato para que pudiésemos hacer el ejercicio abrir el documento y que lo puedan descargar. Ustedes al entrar aquí al Drive, le dan en archivo, descargar en Word y entonces ya se queda en su computadora. Borran todo este primero o hacen una copia para que acá abajo usen la plantilla para elaborar los reactivos. Todavía tienen un tiempito de aquí a que sea su examen para elaborar varios reactivos, compartirlos, tal vez en equipo, y entonces acostumbrarse a los tipos de reactivos y poder trabajar eso. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nos vamos a organizar para hacer reactivos? Adelante, chicos, activen sus micrófonos. ¿Tienen dudas? A ver. Hola, buenas tardes. Hola, Claudia. Bueno, no, yo creo que es buena opción aprovechar el tiempo y irnos a la elaboración de los reactivos, que ya es lo que estamos tratando. Y como dijo usted ahorita con la guía de supervisión, que con el cuadro que nos propone, pero ya como dijo, ya venía aquí en la área, pues ya viene la bibliografía, entonces ese ya es como que más fácil omitir ese paso, ¿no? Porque ya nos los dan directamente. Sí, yo creo que está mal elaborado otra vez. O sea, la verdad es que sí tienen... No, el año pasado estuvieron peor, ¿verdad? Sí, O sea, ya mejoraron tantito. Pero de todas maneras está mal hecho. Está mal hecho esto. Hay algo que no han logrado consolidar un equipo académico. Y yo creo que cada equipo lo hizo diferenciado porque por eso están así de disparatados. O sea, marco normativo para uno es área y para el otro es subárea. Y luego las subáreas de supervisión son las leyes directamente, pues no son subáreas, son bibliografía. Ya nada más las acomodamos en los dominios. Ya nomás se acomoda para ver en qué dominio va, con qué criterios,
y pues ya pueden ver qué es lo que tienen que estudiar. Realmente no son muchos documentos, afortunadamente, pero además ya todos los estuvimos viendo ambientes favorables para el aprendizaje, ya se trabajaron todos los fundamentos filosóficos, éticos y legales, han estado trabajando sobre el programa de mejora continua. Bueno, ya todo eso lo han trabajado, entonces creo que ya están bien preparados y una posibilidad sería ponernos a diseñar reactivos. Sí, No sé adelante. si tengas taller de reactivos, Ricardo, con ellos. Y hemos tenido, bueno, yo les he dado algunos talleres, Patti y Jesús nos han apoyado también con temas de reactivos, entonces ya tienen muy buena fundamentación para poder conocer y Ponerse a diseñar reactivos. elaborarlos. Exacto. Y si hacen un banco de reactivos, pues estaría padre, porque si se juntan todos los que son para supervisión y hacen un banco de reactivos como si ya ustedes les encargaran el examen. ¿Qué examen pondrían ustedes a los supervisores? Y que ustedes fueran los autores, ¿no? Ustedes los autores de ese examen. Entonces, pues vamos a hacer el examen con 90 reactivos entre todos, que abarque todas las áreas y subáreas que ahí vienen señaladas. Y entonces ya hacemos el examen. Además no está nada difícil, es cosa de ponerse a hacerlo. Y ya se entrena uno en el diseño de los reactivos. Más ahora que tú solo tienen 3 opciones de respuesta, entonces realmente no. Oye, qué raro, ¿verdad? Bueno, según esto, el equipo que está diseñando los reactivos ahorita encontró una fundamentación teórica para decir que había mayor asertividad a la hora de hacer las tres opciones. Pero me parece muy raro porque sí, en México siempre han sido 4, pero hay otros países como Finlandia, por ejemplo, que pone 5. 5. Y Sí, bueno, PISA, todos los documentos internacionales son de 4. sí, y pues como dices tú, sí hay más asertividad porque con las bases, las estrategias que les hemos estado compartiendo, pues la verdad, descartando una ya técnicamente no hay pierde. Sí, es lo que yo digo. Pero no sé cuál sea su propósito, pero pues así lo decidieron y así los están diseñando. Entonces, Pues es una ventaja. yo digo Los que que es han, una ventaja. Va a los que estar han más fácil. cursado este tipo de capacitaciones es una ventaja porque ya aprenden a discernir entre uno y otro reactivo. Ujú, exactamente. Sí, han estado todo el tiempo trabajando y viendo ejemplos de reactivos, algunos tips para contestarlos, entonces, pues yo no creo que tengan mayor problema. Sí. Bueno, voy a pasarles entonces, Buenas tardes. hola, Este año no se va a pedir la otra parte de la redacción. no, el año pasado tampoco para vertical, Ok, pero entonces, ¿en cuál fue? ¿En la horizontal? sí, en Ah, ok. horizontal. Y de Gracias. esa no sabemos cómo va a venir. Ujú. No sabemos cómo va a venir el horizontal porque todavía no salen los lineamientos. Pero no creo que se metan en esas honduras. La verdad es que sí están un poco, ay, no sé. Están ocupados en otras cosas, no en lo que deben. Pero bueno, ni modo, pues. Lo del modelo educativo. Ujú. Sí, la verdad es que sí está preocupante cómo están sucediendo las cosas en México, pero bueno. A ver, ahí les va la presentación, Ricardo, para que se las compartas. Y en la última Excelente. diapositiva les puse el link, pero se las comparto en el grupo también, Ok. para que Me ponen puedan bajar el formato. Sí, ahí se los comparto en el grupo. Y entonces ahorita mi intención es que al menos hagamos unos equipos y que cada equipo haga un reactivo. Por ejemplo, Pues, podemos hacer 4 equipos y el equipo 1 que haga un reactivo de respuesta directa o cuestionamiento directo, o el equipo 2 un reactivo de completamiento, el equipo 3 un reactivo de ordenamiento y el equipo 4 un reactivo de relación de elementos.
y que Sí. ya decidan si lo hacen en el nivel cognitivo 1, 2 o 3. Sí, y estos ejercicios, independientemente que vayan para vertical, les sirve también como práctica a los que están en admisión u horas adicionales. Totalmente. Sí, sí, porque los reactivos van a ser así, el mismo tipo de reactivos, los mismos formatos y con 3 opciones de respuesta. Admisión, horas adicionales, vertical y pues quizá horizontal también. Sí, pues tiene que ir, no puede haber una desventaja en unos con otros. Ujú, así es. Bueno, pues ya les mandé el link para que bajen el formato. Entonces, ¿les parece si nos vamos a hacer unos equipos? Vamos a hacer 4 equipos y cada equipo, pues no importa que estén con compañeros de otra función. Lo que importa es que tomen cualquiera de los documentos de la bibliografía, de las guías, y de ahí saquen un reactivo. Cualquiera. Puede ser la Ley General de Educación, el artículo 3º, la Ley de los Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes, cualquiera de esos. Lo toman, en el equipo se ponen de acuerdo, hacen un reactivo y en 10 minutos regresamos para presentarlo. 10 minutos es suficiente para hacer un reactivo. ¿Sí? Bueno, vámonos a los equipos. Ahí les va a aparecer que se van a equipos. Se unen y regresamos en 10 minutos. Muy bien. Ah, ¿dónde me fui yo? ¿Dónde me fui? ¿Dónde me fui? Consuelo, María, María Irene, Elisa, Elsa Yuridia. Ujú. Margarita, vaya a su equipo. ¿Dónde se fue Margarita? ¿Ya No, entró? no se ha ido, aquí está, pero no se ha ido a su equipo. Ah, ok. Tú, Ricardo, ¿por qué no te No vas me a hallo. No me Yo ya vi hallo. que no estás. Anda. Eso Bueno, es tú te puedes ir a unir a cualquier equipo donde dice unirse, A ver, ¿quién dice tiene join, menos? ¿Quién tiene menos? A ver. Margarita el Mercado no ha 3. entrado. Margarita entra al salón 4. Ajá, El Sayuriria al salón 2. Y son sí, los únicos que faltan, ¿verdad? sí. Pero tú te puedes unir ahorita. Bueno, puedes ir recorriendo los equipos. Me voy Sí. al 4 ahorita. Ok, Ahorita entonces yo me regreso. voy al 2. A ver, vamos a ver qué están diciendo en el 2. Ándele, ándele, a ver. ¿Cómo vamos? ¿Sí, sí saben cómo va a ser la dinámica? Yo no, profe, Va. me desconecté. Ah, ok, excelente. Entonces, miren, vamos a buscar dentro de las guías un material, alguna referencia de las que ya les compartimos en los grupos y vamos a diseñar un reactivo con la información que nos acaba de compartir la doctora Heréndira. ¿Sí? Entre todos, independientemente si van para horizontal, admisión o el proceso que lleven, la dinámica es la misma. ¿Sí? Busquen una guía, busquen con base a la información que les dio la doctora cómo elaborar. Ahí está la diapositiva, ya la pueden descargar de Zoom. ¿Sí? Ustedes elijan el nivel cognitivo que ustedes quieran, si es de conocimiento, si es de comprensión o si es de aplicación. ¿Sí? Entonces, entre todos los que están aquí,
van a ponerse de acuerdo y a diseñar un reactivo, y alguno de ustedes que lo comente ahorita que regresemos a la sala. Tenemos 10 minutos, ¿eh? No tenemos mucho tiempo para socializar lo que hicieron cada uno. Entonces, Elisa y María Irene, hay que, si no prenden su cámara, de perdido sí prendan su audio para que socialicen el trabajo que van a realizar ahorita. ¿Sí? Entonces, déjenme, voy a otra sala a ver cómo andan trabajando. Y hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Ya están trabajando sobre su reactivo? ¿Sí? Van a trabajar sobre un reactivo, necesitan socializar esta actividad para que les quede más claro, independientemente si van para admisión, si van para promoción en alguna de las dos variantes o si van por horas adicionales. Lo importante es que ustedes empiecen a identificar los tipos de reactivo que están haciendo, ¿sí? Chicos, ¿están ahí? Si están ahí, den dos toquecitos. Si no están aquí, den 3. Hola, hola. Maestra Pati, No, no ¿ya me puedo dejes escribir o todavía escribir. no? Hola, hola, hola. ¿Cómo van? ¿Cómo van, chicos? No me deja escribir. Estamos viendo que no nos deja escribir la Ah, plataforma. descárguenlo. Denle ahí donde dice archivo. Ajá. Ahí Es que descárguenlo en la sí. computadora. Descargar exactamente y luego ya ahí ya lo pueden editar. Ah, es que como la maestra estaba compartiendo directamente. Sí. Ándele, ya ve, ya se puso el cursorcito, creo. Ándele. Sí. Lo importante No, es me sigue empezar. sin dejar. ¿Cómo? Que me sigue sin dejar, yo lo había descargado. No sé por qué. En su computadora. Ajá. Es que ahí todavía están en la plantilla de la doctora. Entonces, necesitan descargarlo y ya descargarlo, abrirlo, ándele. Y ya sobre ese trabajar, si quieren, dejen de compartir esta plantilla y compartan la otra para que los demás lo estén viendo. ¿Quién está compartiendo? Pati. Yo, pero ahí va muy lenta. Ok, no importa. Lo ¿Cómo importante dice el capítulo 3? ¿Cómo dice? es identificar. Es el capítulo 3 de la equidad y la excelencia educativa. Ándele, mientras otro, en lo que Pati lo está descargando, nosotros checamos a ver, Sí. con base a la información que ya les dio la doctora Heréndira, chequen cuáles son cómo van a empezar a trabajarlo. Después vamos a tener un tema específico de diseño de reactivos. Vamos a ir con el cuestionamiento. Y se me hace que va a ser la semana que viene. Muy bien, ahí nos avisan al grupo, por favor, Sote. Claro que sí. Sí, bueno, tengo Lista. la ley general completa. Bueno, es nada más esto. ¿Cuál sería la instrucción en el artículo, de acuerdo al artículo 3? Sí. Ok. No vemos algo. Por ejemplo, aquí dice. Fuente. Sí, es Estrategia Nacional. Sí, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Ya la puedes abrir, ya la mandé en el chat. Ah, muy bien. De educación inclusiva. Esa Sí. sería la fuente, ¿verdad, doctora? Esa es la fuente, hay que ponerle el año de publicación y todo.
em, ¿cuáles Ajá. acciones, ya sería la pregunta de cuáles acciones realizan las autoridades educativas? Y luego ya damos las opciones. Ay, ahí se me fue mayúscula, ahorita lo corrijo. Ajá, sería la opción A. Impulsar, coma. Ah, no, es que sí. En coordinación con las autoridades. En coordinación con las... ¿Sí sería impulsar en coordinación? Sí, es que esta ya va a ser la correcta. Vamos a empezar primero con la correcta. Impulsar en coordinación con las autoridades en la materia, coma, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. Ya, ahí póngale la donde es correcta y luego ya le voy a decir otra. La B. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza. Y respeto por la naturaleza, coma. La diversidad cultural, coma. La dignidad de la persona y la integridad de las familias. Ajá. Y vamos. Los niveles también, niveles de que conforman la educación obligatoria, o cómo le complemento. ¿No descargaron la presentación, el formato que les dio la doctora? Es que es más fácil. En la liga que les mandó, ahí viene el formato para que ustedes vayan diseñando su reactivo. Ay, ¿A dónde lo- es que Esperanza que lo estaba cargando se salió. Sí, Aquí ahí viene un está. formato. Lo que están haciendo los otros grupos es que alguno de ustedes presente ese formato, uno lo vaya llenando y todos aportando ahí. Lo compartió aquí, doctor, Sí, mandó en en el chat, el chat. Ah, ok, mandó ok. la liga. Ok. En el chat de aquí de la reunión, ¿verdad? Sí, son dos que mandó. Uno es de una revista y el anterior es ahí dice, aquí pueden obtener el formato para empezar a trabajar los reactivos. Puse un Hola. chat, puse el hola para ver si me aparecen, pero no me aparecieron. A ver, déjenlo copio porque como entró yo creo al último, déjeme, ahorita lo pongo. Es que me Ya ve sacó. que se empiezan a ver los mensajes a partir de que uno entra. Es ese. Ok. Eso es lo que les puso la doctora. Entonces, maestra, yo lo abro o lo abre usted, para no empalmarnos. Ya lo estoy abriendo. No, pues ya, usted Ábralo si merengue. quiere, que yo estoy batallando con la... Sí, ya lo Ok, estoy abriendo, maestra. Ok. excelente. Ya lo descarga porque si maneja ese que está en el internet, no lo va a dejar manipularlo. Le da archivo, descargar y ya lo abre como Word en su computadora. Que estoy en el teléfono, profe. Mi computadora no agarra el internet, solamente el teléfono aquí en mi rancho. Ándele, pues ¿dónde anda? No, en el saltito, pero no sirve el internet en la computadora. Ah, qué caray. Bueno, voy a ver a otros.
A ver, vámonos ahora. Vale. Chicos, ¿cómo van? ¿Qué pasó con ustedes? Manifiéstense. Ya casi vamos a terminar. Ustedes digan. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Aquí estamos, Doc, aquí Ande, estamos. dijo, ya tenemos el encabezado. No, es que estamos poniéndonos de acuerdo. Lili, la pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Siempre va a ser nivel 2, nivel 3? Sí. Pues La la de- pregunta no es una, es la pregunta es no hay pierde. El chiste Katia, es la ponemos pregunta la tuya. relaciona las columnas, sí, o sea, identifica la barrera de aprendizaje, esa es la pregunta, no el problema, el problema sería la base, ¿no? En Entonces vamos a cambiar la instrucción, ¿verdad? sí. Lili. Sí, está bien. Ey. Entonces nada más sería, elige la respuesta correcta, de acuerdo Identifica a la barrera de aprendizaje a la que hace Ya estamos. Gracias. estamos Bueno, aquí. vamos a ver qué logramos en los equipos. Evidentemente es poco tiempo, algunos no tienen buena conectividad, no, un equipo no pudo trabajar porque no lograron ponerse de acuerdo porque unos no tenían sonido, otros no, entonces bueno. Entonces, ujú. Entonces, bueno, vamos a ver qué equipo quiere compartir. Nos vamos ya a la sala, a la de todos, ¿verdad? Sí. Nosotros no lo terminamos, doctora. Casi. Casito. Lo quería hacer real, maestra Luz Karina, ¿verdad? Quería hacer ya como que ya estaba para hocicar. Ándele. Nada más estamos pues nos quedamos hasta la base y las opciones. A Y ver, luego- pónganla pues, adelante, compártanla. También está Ande, todo. doctora, es bien poquito. No Es Le importa. hace Karinita. Le hace Karinita, ilústrenos. Ande, maguecita, bien poquito. Es que estábamos queriendo cambiar el tipo de reactivo, que si de instrucción, que si de cuestionamiento directo, y el último siempre nos quedamos con el de relación y no nos acabamos de hacer el planteamiento de la base, pero ahí ya tenemos las opciones, ya tenemos la idea. Podemos terminar el reactivo y mandárselo, doctora. Bueno, la idea de ellos era hacer a partir de un documento que es la Estrategia Nacional de Inclusión. Les voy a poner aquí. El documento es oficial y está en todas las, que es Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, perdón, es la ENEI. Este es parte del Acuerdo Educativo Nacional y se publicó en el 2019. Además de que trae esta información importante acerca de lo que es la inclusión como un marco referencial, también trae esta parte de, por ejemplo, aquí puede ser un reactivo. ¿Cuáles estos rasgos de la educación inclusiva, no? Trae esto, que son las barreras para el aprendizaje y la participación, las VAP,
agrupadas bajo 3 categorías. Esta clasificación no es la única que hay. Hay otras teorías, otros autores que hacen otras clasificaciones. Ajá, pero esta es la que propone la ENE, y entonces el reactivo podría decir, de acuerdo a lo planteado por la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, de las 3 categorías en que se clasifican las barreras para el aprendizaje y la participación, relaciona las columnas para ver cuál definición corresponde al concepto o a la categoría. Y entonces iban a poner de este lado estructurales, normativas y didácticas, y del otro lado la definición, para que las relacionaran A, B, C con 1, 2 y 3, por ejemplo. Eso iban a hacer, pero entonces dijo Katy, es que eso queda nada más a nivel conocimiento, y tiene razón, porque solamente es saber cuáles son y cuáles las normativas, cuáles las didácticas y cuáles las estructurales. Y entonces dije, mejor hacemos un reactivo de comprensión. Y entonces podría ser un nivel taxonómico mayor. Y Gabriel dijo, podríamos poner un caso, y entonces sería de aplicación. Y ahí se les fue el tiempo entre ver si era un caso o si era de comprensión o si era de relación de columnas a nivel conocimiento. Entonces, pues la van a terminar y pues pueden hacer las 3, ¿no? Sí, y ya. Bien. La misma teoría y en 3 diferentes tipos de reactivos, ¿verdad? Así es. Sí, además, bueno, hay bastantes otros elementos en este documento. Por ejemplo, están estos que son los ejes rectores de la ENEI, los ejes estratégicos, y que son estos. Todo eso sí es parte de lo que tenemos que saber, porque seguramente, como son los documentos de la nueva escuela mexicana, los van a utilizar. Entonces, bueno, habría que revisar. Acá están los ejes rectores y están enunciados. Y luego vienen algunos conceptos que también de ahí se pueden sacar otros reactivos. Ese es el equipo. ¿Qué equipo era? Pues el 1, doctora, de una vez. Vamos con el otro equipo. ¿Qué quiere compartir el otro equipo? Casualmente nadie, doctor. Maestra Patti, puede compartir. Adelante. No importa que no esté terminado. ¿Ya se ve? Buenas noches. Sí, maestra, gracias. Bueno, pues voy a hacer la voz cantora. El equipo 4 elegimos, elegimos un documento, en este caso la Ley General de Educación, y la instrucción sería, elija la opción correcta. La base, de acuerdo con la Ley General de Educación, con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, ¿cuáles acciones realizan las autoridades educativas en el marco de su competencia? Las opciones son A, impulsar en coordinación con las autoridades en la materia programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. B, contribuir a mejorar la convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona y la integridad de las personas. Y C, promoverán el respeto al interés general de la sociedad por encima de intereses personales o de grupo, a la defensa e implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación. La A, impulsar en coordinación con las autoridades en materia programas de acceso. El tipo y formato es cuestionamiento directo y el nivel taxonómico es de conocimiento. Ya nada más falta abajo escribir la fuente y demás, ¿no? La justificación lo podemos ver en el capítulo 3 de la equidad y la excelencia educativa. Nos dice en el artículo 9,
las acciones que le corresponde a las autoridades educativas. La fuente, la Ley General de Educación, identificadores del reactivo, dominio 1, principios filosóficos y legales, y número consecutivo, pues es el primer reactivo y elaboró la sala 4. Muy bien. Bueno, al otro equipo, gracias. Quedó bien, aunque hace rato Katy en el otro equipo dice, es que no hay que hacerlo tan sencillo, hay que hacerlo más complicado. Y sí, porque así es muy memorístico. No es fácil que las personas se aprendan todas las leyes tal cual como lo dicen los documentos, ¿no? Aunque es un nivel básico, pero el traerme algo textual implica que la persona lo conteste tal cual como dice. Yo veo más complicado eso que el analizar lo de las barreras, ¿no? Katy, adelante. Perdón, no lo tenemos, pero pues más o menos la idea de y serían los 3 casos, ¿verdad? De que, por ejemplo, sería el caso ese de que una alumna es de nuevo ingreso, una alumna habla un idioma originario, no habla español, y entonces se siente excluida en los equipos. Y ya sería la barrera estructural, ¿verdad? Y lo otro sería, en una escuela, una niña quiere entrar a 2º grado, pero la condicionan a que tiene que hacer un examen de conocimientos para ver si la pasan, si pasa a 3º o se queda todavía 2º, porque la niña extravió su boleta, perdón, es de una área rural, extravió su boleta y no puede, entonces la están condicionando de que pase el examen para pasarla a 3º, pero quieren que se quede en 2º. Y es el de lineamientos, normativa, ¿verdad? Normativa, porque en automático la niña tiene que ser acreditada de 1º y 2º grado. Pero la barrera normativa es cuando la norma obstaculiza. Ajá, por eso, pero el director ahí es el que no sabe la norma, o los maestros. Pero entonces no es una barrera normativa. La barrera es normativa cuando la norma es la que está mal hecha, la norma, la ley, el ordenamiento, no es inclusiva. Ajá. Entonces, es normativa no cuando no aplicas la norma, sino normativa es cuando la norma, las leyes, son las que son excluyentes. Por ejemplo, un reglamento escolar, bueno, en un lugar donde se prohíbe la entrada de determinadas personas. Esa es la norma, en ese momento la regla de operación de ese lugar está excluyendo. Entonces, ese ejemplo que pones de que el director no aplica bien la norma, puede ser una barrera también estructural a lo mejor, pero también podría ser a nivel de gestión, y esa clasificación no la tiene. Por eso hay otras teorías que clasifican. Bueno, algo así. Y la didáctica sería, supuestamente, ¿verdad? De que es en un grupo, un alumno tiene hipermetropía, entonces la maestra lo obliga o lo forza a leer los mismos libros que todos los demás, que el resto de los compañeros, siendo que pues debe de aplicar los macrotextos. Y ahí el maestro es el que no hace actividades apropiadas. ¿Está bien? Sí. Entonces, así podrían poner los ejemplos, nada más redactar los casos, las situaciones, para poner las 3 tipos de barreras y entonces ver cuál es cuál. Y ya, muy bien. Y en el caso del que presentó el equipo de Claudia, bueno, no está mal hecho el reactivo. Finalmente, bueno, es un reactivo básico de conocimiento, pero si ponemos muchos reactivos de ese tipo, le complicamos la vida a la persona. Sí. Porque se tiene que saber textualmente. Sí, por eso le iba a preguntar. Entonces, ya ve que de lo que es los capítulos 3, 2, 1 de la Ley General, viene un artículo y vienen varias acciones. Ahí sería buscar un caso relacionado a la acción, o entonces, ¿cómo quedaría? Podría ser, ajá, para que fuera de comprensión o de aplicación. Sí. Que no fuera. Ok, gracias.
Ujú. ¿Y al otro equipo? ¿Se lo platico, doctora? Sí. Ok. Bueno, nosotros intentamos hacerlo en el nivel de respuesta directa, en el nivel de ordenamiento de respuesta directa. Si está por ahí mi compañera, que me corrija si me equivoco, perdón. No tengo el... A ver, ahí lo va a compartir la compañera Ahí Elisa. está. Ok. Allí la instrucción pues sería: elija los niveles que correspondan correctamente la pregunta. Y la base, pues ahí nos faltó, pero sería de un compañero que va a ingresar al servicio educativo. Ujú. Más o menos para ubicarnos. Y pues la pregunta es: identifique los niveles que conforman la educación básica. Y pues por ahí pusimos las 6 opciones, que son inicial, educación inicial, preescolar, media superior, primaria, secundaria y superior. No están ordenadas, también como distractor. Y luego las opciones de respuesta correcta, pues pusimos nada más con 4 opciones. Y pues nos vamos allá el inciso A, que sería la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria. El tipo y formato era de reactivo simple en la selección de elementos. Luego el nivel taxonómico, pues, de conocimiento meramente. Sí. Y la fuente sería el capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación de la ley general. Y la justificación, ahí nos faltó, pero pues sería no sé. Elisa, ayúdenme, por favor. Ahí se me va. Sí, ahí faltó. Ok. A ver, pero bueno, la instrucción no tiene que hablar de los niveles ni nada de eso. La instrucción nada más Ok. le vas a decir que seleccione los elementos que correspondan a lo que indica la pregunta o algo así, porque nada más es la instrucción, son 4, va a escoger 4, ¿no? Entonces selecciona los elementos que corresponden. Que contesten Correctamente la pregunta. Sí, nada más es una instrucción. De hecho, el dividir la instrucción y la base solamente es técnico, porque finalmente a veces se agrupan y entonces hay varios reactivos de cuestionamiento directo y les dice: contesta los siguientes reactivos eligiendo la respuesta correcta. Y ya, con eso ya no, a los demás ya no les pones instrucción. Eso es una posibilidad. Bueno, pero a ver aquí, ¿quiénes creen ustedes que se equivocarían en esta reactiva? ¿A poco alguien va a pensar que la educación básica, superior y media superior es parte de la básica? Sí, doctora, sí puede pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, recordando que la educación ya Obligatoria. en ese tenor analizar. Sí, en la obligatoria y en la básica es donde se confunde o nos pudiésemos confundir, porque ya ve que en la obligatoria, bueno, ya me confundí, porque en la inicial y la educación superior son las que son obligatorias, ¿sí, no? Sí, son los que se anexaron a lo que era, que no estaban contemplados anteriormente. Entonces ahí es donde siempre hay esa pauta donde nos podemos confundir. Ajá. Bueno, sí, las opciones siempre consideran los errores más frecuentes que pueden tener las personas que van a contestar, pero a veces no tanto. Sí, yo no pienso que alguien pudiera contestar mal esta. ¿Qué piensan los demás? O sea, ¿cuáles son los niveles que conforman la educación básica? Pues van a saber inmediatamente cuáles son. No creo que pongan media superior y superior, sería muy... y si pregunto, sí, sobre la educación el que no estudió sí lo pone, doctora. Sí, eso sí, nomás de Tin Marín. Bueno, y en las opciones de respuesta, una regla técnica es que van en orden ascendente.
Hagan de cuenta Ok. que la A se lee como 1245 y la B Ajá. se lee como 2345 y la C como 1236, entonces la C va más arriba, va Ah, ok. primero, En- ¿sí? En Ok. orden ascendente, de menor a Ascendente. mayor. Muy bien. Eso no lo sabía, doctor. Eso es técnico, es un aspecto técnico. Otro aspecto técnico ¿Sería es que de la ordenamiento, doctora? ¿Esa pregunta es de ordenamiento? no, esta ¿O no? es de selección de elementos. Oh. Selección de elementos. No va a ser orden. No van a poner nada en orden, sino van a escoger cuáles son los que cumplen con la condición de ser parte de la educación básica. Ok. Ujú. Entonces es de selección de elementos y está bien, nada más hay que ordenarlos porque no están bien ordenados, tienen que El ser. ordenamiento ascendente sería nada más ahí y poner la justificación. Y ya queda. Bueno, Está muy pues simple. Ujú. sí, muy bien. Bueno, pues la sugerencia es que se pongan a ser reactivos. Realmente la guía no es de mucha ayuda. O sea, nada más la sacaron como por compromiso. Y dijeron, bueno, ahí está la guía. Ya saben que el examen viene alineado al perfil, están las áreas y subáreas, entonces pues hay que hacer ese análisis para ver cómo las áreas y subáreas se relacionan con los indicadores de cada criterio en los 4 dominios y entonces poder ver cuáles son los documentos de la bibliografía para cada uno de esas áreas y subáreas. Y entonces ya identifico de gestión escolar es todo lo que tiene que ver con los organismos internos y externos que apoyan a la escuela, con cómo se organiza la escuela, todo eso es gestión. Ahí entra también el liderazgo. Normatividad es todos los fundamentos filosóficos, éticos y legales de la educación. Y luego viene esta cuestión del conocimiento de planes y programas, que también, y con eso, pues ya vieron los tipos de reactivos, esos ya los han visto, ya han estado repasando. Mi sugerencia es que se pongan a hacer reactivos de aquí falta exactamente, ¿no? Ya menos de un mes para el examen. Faltan 3 semanas ya. De este fin de semana, 3 fines de semana. Y ya les toca el 23 o 24 de abril. Y luego ya vienen los de horas adicionales, que también creo que es el 30 de abril, por ahí. Y entonces, pues ya todos tienen que estar preparados. Ahorita lo que yo sugiero es eso, hacer un análisis bien de áreas, subáreas, indicadores y bibliografía, y de ahí es hacer reactivos. Y entonces ya ven cómo no es tan fácil, o sea, a la hora que me pongo a hacer el reactivo, entonces le busco y le busco, a ver, lo voy a hacer de comprensión y entonces ya no nada más es que yo pregunte cuál es el artículo, cuál es el capítulo, sino que ya busque yo la manera de hacer el planteamiento. Pero, Y a luego lo mejor eso ayuda en el sentido de que no nada más va a explorar el documento y así de manera literal encontrar las respuestas, sino que como que moviliza más competencias desde el momento en que lo plantea de diferentes maneras, ¿no? Así es. Y es Y si es digo, bueno, así una como buena nos opción. hizo Katy hace rato, dice, bueno, a ver, ¿cómo que vamos a hacer uno de conocimiento? Está muy chafón, dice, vaya. No, vamos a hacer uno Una más. guía. Vamos a hacer uno de aplicación con un caso. Y entonces ya Juan Gabriel empezó a pensar en el caso y todo. Se les fue el tiempo en eso, pero ya les dije, bueno, ya me voy a otro equipo, ya los dejo encaminados porque ya los vi que ya todos empezaron a participar y ya están activos ahí. En el equipo de las compañeras las estuvo sacando mucho, de hecho, ni está ya la compañera que se estaba saliendo mucho, porque no la deja entrar su internet ni se oía su voz. Entonces costó mucho trabajo ahí. Pero bueno, ya avanzamos un poquito, ya vieron cómo están las guías y ahora esperar el día primero a ver cómo vienen, si tuvieron algún cambio y con esa información pues ponerse a hacer reactivos. Yo eso es mi sugerencia. Pues Oiga, muchas doctora, gracias. disculpe así rápidamente nada más. Por ejemplo, me fijé en la guía que viene del plan de estudios 2011 y también el 2017, ¿verdad? Pero, Los por dos. ejemplo, el año pasado nada más venía del 2017. Irá a lo mejor a cambiar otra vez. Olvídense del año pasado. Ese experimento social no sirvió. Las guías y los reactivos los hizo la UNAM.
Ya Oh, les dieron las gracias, les dijeron que no, bye bye, y están haciendo todo nuevo. oh, muy bien. Y como están vigentes los dos planes, pues seguramente, yo ya ni me acuerdo. Entonces, sí, del plan 2011, por ejemplo, los 12 principios pedagógicos, las competencias, los rasgos del perfil de egreso, cómo estaban lo de los temas transversales, cómo estaban organizados los campos formativos, eso es lo que hay que saber. Sí. Nada más. No nada tan específico como aprenderse los propósitos de memoria, ¿no? Y del plan 2017 igual el medallón y la trenza, y luego la parte de cómo están organizadas las 3 áreas del medallón, y lo de habilidades socioemocionales. Ahora, de inclusión ya viene la estrategia de educación inclusiva, estaba desde el plan 2017. Hay todo un apartado que habla sobre inclusión. Y esa parte ahora hay que compararla con esta ENEI para ver cómo hemos evolucionado, porque miren, los conceptos de inclusión que se estaban trabajando eran más de integración. O sea, hubo un momento en que el concepto era hacia personas con discapacidad que hay que atender y que se integren a la escuela regular, ¿no? Otro momento se habló de rezago. Inclusión no nada más abarca a discapacitados, sino también abarca a aquellos que por alguna barrera que no es inherente a sí mismos tienen alguna dificultad, por ejemplo, situación socioeconómica, situación cultural, como la lengua, como alguna condición contextual. Bueno, entonces, pero la idea seguía siendo que se integren a la escuela, o sea, que se integren con los otros. Como que lo normal está pensado desde la escuela regular y los otros son como apéndices, les digo, así parece la concepción. O sea, bueno, aquel como es ciego hay que atenderlo, ¿no? O aquel que tiene alguna problemática como es migrante hay que incluirlo. Y así, sí, la idea es integrar. La concepción actual es totalmente diferente. La educación inclusiva es una educación para todos, donde todos quepan, no donde aquellos que son diferentes los integres. O sea, no hay estos y los otros, hay todos. Esa es la diferencia. Entonces, la educación inclusiva es una educación que sea para todos y todos quepan, independientemente de sus diferencias y sus características, sus preferencias sexuales, su origen étnico o su religión, lo que sea, todos caben, porque la escuela es tan incluyente que no hace diferencias. Entonces, no hace algo especial para aquellos, sino la escuela es incluyente totalmente. Todo el tiempo todos caben. Ahí no cabe el ajuste curricular, ¿puede ser la inclusión? Así es, porque ya no son adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares eran el currículo normal, lo voy a adecuar a la necesidad de aquel. Ahora ya no. Ahora se hacen ajustes razonables, sí, pero partiendo de un diseño universal. Por eso es lo del DUA. El DUA es la base, diseño universal de aprendizaje, caben todos. Entonces el maestro cuando diseña actividades piensa en todos. Y si tengo un alumno esto, tengo que hacer. Y si mi otro alumno esto, tengo que hacer esto. Si mi alumno no puede llevar el material, entonces lo voy a hacer así. Y si no logramos este aprendizaje, lo voy a adaptar de esta manera. Todo el tiempo está haciendo pero su pensamiento es inclusivo. Eso es lo que tenemos que cambiar. El pensamiento de los docentes tiene que ser inclusivo. Y entonces todo lo que hagamos en la escuela es así. Y no va a hacer diferencias entre unos y otros. No va a pensar en ellos como diferentes, sino todos somos diferentes. Pues si unos somos chaparros y otros somos altos, a ver, es como si yo dijera, bueno, yo soy chaparra, entonces mi escuela la voy a hacer con escalones chiquitos para todos. Y si va a entrar uno que sea alto, él es el diferente. Para mí lo normal es la chaparrez, ¿no? Entonces él es diferente y entonces ya no le quedaron los escalones. Ahí es cuando yo ya no tuve un pensamiento inclusivo. Pienso desde mí, ¿no? Desde mi perspectiva. Yo soy chaparra, pues entonces el mundo, los que están mal son los otros, ¿no? Porque no son como yo.
Ese es el cambio que hay que hacer, pero es un cambio completo de la forma de actuar del docente, porque si no, tenemos barreras didácticas y otras son estructurales, porque, por ejemplo, un niño que tiene, no sé, síndrome de Down, ha logrado con el apoyo de su familia y con la atención, ha ido logrando y llega a la secundaria. Y en la secundaria, los papás de otro niño dicen, no, es que mi hijo, ¿por qué va a ir con ese monstruo a la escuela? Por ejemplo. Es estructural la barrera porque los papás tienen una idea totalmente desviada de lo que significa el síndrome de Down. Ni siquiera lo comprenden porque están alejados de ese mundo, no saben qué es. Entonces, como no lo comprenden, piensan que, incluso hay gente que piensa que le puede hacer un daño a su hijo el convivir con una persona así. Y entonces, bueno, hay muchas formas de actuar en la vida, entre ellas está esa discriminación, hay que lidiar con eso como escuela. Entonces, si soy un director que tiene una actitud de inclusión, yo voy a tener elementos para explicarle a los padres que eso no es como ellos lo piensan y para organizar actividades en donde ese niño que tiene una condición diferente se siente incluido y que no sienta que le damos también un trato especial, porque algo que pasa con ellos es que a ellos no les gusta que les den un trato especial. O sea, ellos quieren sentirse iguales que los demás. Y entonces, si yo hago diferencias y les hago énfasis a los alumnos, a los maestros, es que tienen que atender a su compañerito, ayúdenlo, hagan esto. Eso es un tipo de exclusión. Es sobreprotección, es rechazo. Sí, exactamente. Entonces, como ese tipo de exclusión, aunque se disfrace de una actitud positiva, porque de ayuda, generalmente lo que hace es excluir, porque está señalando. Como en nuestra educación física, que no permite que la alumna entre a sus clases, porque, por ejemplo, una alumna está en su periodo menstrual. Y el maestro de educación física dice, las niñas que están en su periodo no salgan a educación física. Pues esa es de su propia idea del maestro, de que él piensa que las niñas que están en su periodo menstrual no pueden hacer ejercicio, ¿no? Entonces, excluye. Él pone una barrera para el aprendizaje y la participación de esas niñas desde su propia idea. Y él piensa que las está protegiendo. Porque él dice, ay, no vayan a tener un accidente. Y entonces se van a manchar y entonces los demás les van a decir, y es su propio pensamiento del docente que no deja que la alumna participe. Y así, cotidianamente hay un montón de formas de exclusión que no las vemos, son veladas, no nos damos cuenta. Todo eso lo tenemos que aprender y eso es lo que nos maneja la diferencia entre el Plan 2017 y la Estrategia Nacional de Inclusión, de Educación Inclusiva, la ENEI. Y bueno, eso es lo que tenemos que ir comparando para entonces ver cómo estaba antes y cómo es ahora. Y eso nos lleva a comprender y cuando nos ponen un examen, pues ahí el examen es papita para nosotros porque ya lo comprendimos todo y no trato de buscar que el examen sea exactamente como dicen los documentos. Yo veo palabras clave. Si una palabra dice ahí integración, ya no es inclusión. Ya ahí la palabra entre las respuestas dice integración, ya no es inclusión. Ya está en una concepción diferente de lo que es la educación inclusiva. Y bueno, sí se llega a confundir ese tipo de cosas, como lo de obligatoriedad y educación básica, pues sí se confunde porque no estamos acostumbrados. Y ahí sí es conocer lo que dice el artículo 3º, que incluye la educación inicial y la educación superior. Pero ¿cómo lo dice? La educación inicial es parte de la educación básica. Entonces sí es parte de la educación básica, y luego dice, y esta, o sea, la básica, y la media superior son obligatorias. Así dice el artículo 3º. Entonces ya me incluyó todas esas hasta la media superior. Y luego hay un adicional ahí que dice, y la educación superior lo será en los términos de la fracción décima. Y entonces tengo que ir a conocer la fracción décima para ver qué dice. Pero si ya dijo lo será, quiere decir que sí es. La educación superior también está considerada como obligatoria, pero en los términos que señala la fracción 10, que
pues obliga al Estado a proporcionar oportunidades para que la mayor parte de las personas logre cursar la educación superior. Por eso la ENEI dice, el Estado está obligado a dar educación de los 0 a los 23 años. Y eso implica desde que nace hasta los 23 años, que es cuando se supone que termina su carrera, en un trayecto regular. Y así es lo que está señalando nuestra Constitución. Muy bien, pues muchas gracias. Terminamos hoy y yo lo que les recomiendo, Ricardo, es que hagan reactivos. Pónganse a hacer en un Drive, vayan subiendo los reactivos, se los van revisando entre ustedes. Compañera, aquí te faltó esto, yo pienso que no es claro tu reactivo, las opciones de respuesta son confusas. Hay algunas otras especificaciones técnicas, como esa del orden, es una, pero hay otra, por ejemplo, que dice que las 3 respuestas tienen que tener más o menos la misma longitud en su redacción. Exacto. O sea, no puede ser una más larga que las otras, porque entonces da pauta a que esa sea la correcta. Está muy explicada. Entonces, no puede ser. También la congruencia gramatical, que sean del mismo campo semántico. Pues esas son especificaciones técnicas que las encuentran en el manual de Ceneval, que está en línea. Ahí las pueden identificar. Porque Ceneval son los expertos en este proceso. Ellos son... Parecía que no iban a participar, porque cobra caro Ceneval, pues es una asociación civil. Entonces este gobierno dijo, no, yo con Ceneval no juego, no le pago, ¿no? Y entonces por eso han andado dando de tumbos, porque no tienen quien haga las cosas, no quieren pagar, llamaron a compañeros, empezaron a hacer el diseño de reactivos, les pagaban 300 pesos por reactivo. Unos dijeron, ay no, yo por 300 pesos no hago nada. Y no quisieron. Otros sí, ya se pusieron a diseñar reactivos, ahí la llevan, pero ahorita ya les ganó el tiempo y están... Ya dieron su manita a torcer y ya se pusieron de acuerdo y ya le dijeron a Ceneval que siempre sí. Y entonces Ceneval ya llamó, hoy y mañana están piloteando un instrumento que es el de horas adicionales. Ese sí lo está haciendo Ceneval. Ya no pudieron. Ni modo, pues se van a tener que dar cuenta. Realmente UCICAM está... Como unidad está amarrada por el asunto del presupuesto. No, pues no es fácil. Ya piensen que ustedes les dijeran, a ver, este equipo que está ahorita van a diseñar los reactivos, pero no hay dinero. Pues está difícil, ¿no? Hay que capacitarlos, hay que revisarlos, hay que tener mucho tiempo. O sea, un reactivo, cuando diseñamos reactivos, a veces un reactivo lo hacías en un día. Te lo regresaban 20,000 veces hasta que quedaba. Un reactivo en un día de 8 horas de trabajo. Consultando documentos, redactando otra vez, pasaba un filtro, pero no pasaba el segundo filtro. Había filtro técnico, filtro pedagógico. Y entonces no salía y no salía, hasta que ya te decían, ese ya quedó. Ya. Ese reactivo ya quedaba como parte del banco. Cuando ya queda el banco de reactivos, va el pilotaje. Y lo aplican algunas personas que sus características son semejantes al universo. Por ejemplo, dicen, vamos a aplicarlo a docentes nobles, ¿no? Porque es de admisión. Y entonces lo aplican, hacen un muestreo y ahí se dan cuenta de que unos reactivos no se entienden, porque otros están muy fáciles, todos lo tienen bien. Esos que todos sacan bien a la primer piloteo los excluyen. No. Sí. Está tan fácil que todos lo contestaron, ese no sirve. Ahora, este que tuvo mucho margen de error, también lo sacan, porque no está bien hecho. Y ya después se supone que hay una distribución normal. En el grupo piloto, dicen, la distribución normal es que la mayor parte conteste y que no, o sea, el número de personas que van a tener muchos reactivos buenos, o sea, bien contestados, pues es menor. Y el número de personas que va a tener mal contestados también es menor. La media está en promedio en medio, en la curva normal. Cuando ya se logra eso, entonces ya quiere decir que ya está bien. Es un proceso complicado que no se puede hacer sin dinero.
O sea, los filtros, los pedagogos, los técnicos, los capacitadores, los que diseñan los reactivos, el ejercicio de pilotaje, el traslado de las personas. Necesita recursos. Y no lo están, ya se están dando cuenta, yo espero que ya, que para la siguiente, porque ahorita todavía la están regando, pues todavía están con eso. Pero bueno, así están las cosas, por eso no se preocupen, no se acuerden del año pasado, eso ya pasó, ya quedó atrás. Ahorita estamos con esta guía y con estas especificaciones que están teniendo ahorita. Y vamos a ver cómo nos va. Finalmente también el software, la plataforma que se ocupa, también es diferente, va a ser otra, ya no va a ser la misma empresa. Todo eso está. Entonces, la empresa aquella que tuvo tantos errores, que descubrió según ellos un montón de copia, que porque según ellos tenían manera de identificar la copia. Caramba, ¿cómo vas a identificar copia en el curso de habilidades directivas, que era un curso abierto, un ejercicio abierto, donde todo el mundo podía ir a consultar los documentos para contestar las preguntas, porque no era nada que tuvieras que hacer en ambiente controlado como el examen? Entrabas y un día contestabas 2 o 3, otro día otros 2 o 3, así a tu ritmo, hasta que acabaras. Pues te podías ir a los documentos. Obvio que a muchos contestaron las mismas respuestas, pues ¿cómo no? Sí iban a consultar los documentos, no porque se copiara, pero estuvo mal eso también. Mal aplicado, mal hecho. Esperemos que ahora hagan las cosas un poco mejor. Creo que sí están un poco mejor, pero todavía con algunas reservas como esto que estoy viendo, pues ahí estoy, las guías, ¿no? Otra vez. A ver qué pasa. Entonces el viernes las volvemos a analizar. Si hay alguna cuestión, pues nos volvemos a conectar, ¿vale? Nos vemos pues, que estén bien. Muchas gracias. Éxito en sus actividades. Gracias, Ere. Muchísimas gracias. Bye, amigo. Hasta luego. Bye. Que estén bien, que descansen. Gracias. Hasta luego, doc. Hasta luego, chicas, chicos. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Nomás está Juan ahí. No, Oye, sí, está pero- Juan. Las Vaya, demás pues, son chicas. Ah, ¿a poco? no, pues, oiga, ¿y yo? Sí, bueno, y tú. Pero tú fuiste el que dijiste hasta luego, chicas. Doctora, Sí. gracias por lo de, Más por está lo Juanito. del DUA. Yo no lo había Ay. entendido hasta que usted lo dijo así de Ok. fácil. Diseño universal de Sí, diseño universal. Sí, pero lo dijo así bien práctico, o sea, me encantó. Ya lo entendí. Qué bueno, Katia. Hoy aprendiste algo. Bye, que estén bien. Hasta Ándale, luego. que descansen. Nos vemos, chicos. Que estén bien, Bye. chicas. Hasta luego.